Muy buenas noches, amigos de Canal Foro Cívico, activo en la comunidad. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Mario Cerrato Valdés. Quiero darle la bienvenida a el canal de la ciudadanía, el canal de la comunidad, el canal de los nuevos pensamientos, donde se puede informar, formar, debatir y proponer soluciones a las grandes problemáticas que tiene Colombia. Para comenzar este programa tan especial del día de hoy, donde queremos hacer un diagnóstico de nuestra querida Colombia. ¿Qué es Colombia? Actualmente, ¿qué somos? ¿Somos un país, un estado-nación? ¿Somos una democracia? ¿O tal vez somos unos seres perdidos en una finca, en una hacienda? Ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy, de mirar qué está pasando en Colombia, cuál es la situación. Si Colombia es realmente un estado, si es realmente una nación, un país que está organizado, o si lo que tenemos acá es un desorden perfectamente organizado. Para eso hemos invitado a una persona que lleva muchísimos años estudiando los temas constitucionales, los temas políticos, los temas sociales y las preocupaciones y dolencias de la sociedad colombiana. Para comenzar, quiero pedirle a mi amigo Mario que se presente respondiéndome quién es Mario. Mario, ¿quién es? Cuéntanos. Alberto, gracias. Mario Cerrato es un abogado colombiano de origen chocuano, nací en una población muy hermosa que se llama Andagoya, en el departamento de Chocó. Me hice abogado aquí en Bogotá y me especialicé en Derecho Constitucional. Desde entonces estoy dedicado al análisis, a la investigación constitucional y sobre todo a la crítica periodística y a la crítica económica, a la crítica literaria, a la crítica poética y a la crítica política. Por ello, escribo constantemente en las redes sociales. Me parece que la práctica hace al maestro, y desde que estoy dedicado a estas actividades, fácilmente han sido entre 10 a 12.000 publicaciones que he hecho, tanto en las redes sociales como en revistas digitales de diferente origen nacional latinoamericano. En la actualidad estoy dedicado a actividades relacionadas con el litigio, pero también a la asesoría constitucional de sectores populares organizados básicamente en comunidades indígenas, comunidades negras, comunidades rurales, y también me dedico a la reflexión en la cátedra universitaria. Bien, pues perfecto. Precisamente nos sentimos honrados de contar con una persona como Mario Cerrato, que en verdad los quiero invitar a todos a que lo lean, porque es una persona que tiene la precisión, la exactitud y el lenguaje correcto para hablar de todos los temas que preocupan a la sociedad colombiana. Y Mario, pues esto no da espera. Yo te había formulado la invitación a que le contaras a través del canal Foro Cívico a la ciudadanía cuál es el diagnóstico que tú nos podrías hacer de la sociedad colombiana, de lo que pasa actualmente con toda esta problemática, con todo este desorden que estamos observando. Entonces, pues tiene la palabra para que formulemos ese diagnóstico y después miramos, después de ese diagnóstico queremos invitar a muchos colombianos a formular de pronto la receta. Muy bien, muy bien. Yo creo que nos resulta obligatorio iniciar esta conversación haciendo un análisis de lo que es el gobierno actual de Colombia. Primero, porque a todos nos afecta. Lo que es el gobierno actual de Colombia, lo querramos o no aceptar, a todos nos afecta. Le afecta la decisión gubernamental a la mujer que está lavando ropas en la orilla del río San Juan en el departamento de Chocó, o le afecta al abogado litigante aquí en Bogotá, al banquero que en este momento está haciendo negocios en los Estados Unidos, o al político que de un modo u otro está consiguiendo votos para que se convierta en concejal de la República. Quiero decir, a todos nos afecta. Y yo veo un gobierno, lamentablemente es así, y tenemos elementos para corroborarlo, veo un gobierno que se ha distanciado de los sectores populares y de las necesidades populares a extremos de rompimiento de diálogo por completo. En una oportunidad que este gobierno ha tenido recientemente dada en razón de la pandemia, el gobierno gozó de unas facultades dadas
por la declaratoria de emergencia en materia de salud, precipitada también por el COVID-19, y el gobierno pudo expresarse en relación directa con el ciudadano, con el pueblo. En esas expresiones nada más y nada menos tuvo la facultad de expedir cuantos decretos presidenciales pudo expedir. Es más, se sobrepasó en la expedición de decretos. Prácticamente fue suprimido el aparato legislativo en Colombia, y este señor, el señor presidente de la República y su gobierno, se dedicaron a legislar desde la trinchera, por llamarlo de algún modo, de lo que es la declaratoria de emergencia, y por lo mismo la entrega de facultades extraordinarias. ¿Dirías tú que el gobierno, digamos el ejecutivo, representado por Álvaro Uribe, presidente, y Duque, están enajenados del pueblo colombiano? No les interesa lo que le pasa al pueblo colombiano. O sea, es una situación donde no se escucha. Al menos varias de las decisiones tomadas por el gobierno de Iván Duque, porque formalmente estamos hablando de que él ocupa pues el solio de Bolívar, aunque no puedo tener la más mínima duda en que el señor presidente de la República está siendo coadministrado, y su voluntad de ejercicio está condicionado a lo que establece, determina, pretende y desea la persona que lo llevó al cargo. Es importante señalarle a los colombianos y a los amigos que nos están escuchando que Iván Duque Márquez, antes de hacerse presidente de la República, tenía como elemento más destacado de su experiencia laboral el ser el director de la biblioteca del Banco Interamericano de Desarrollo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo no tiene biblioteca. Las bibliotecas de los bancos hoy son virtuales, de modo que no hay ni siquiera un espacio físico en donde este caballero podía ejercer la actividad para la que había sido nombrado. En una sola palabra, tenía una corbata internacional. Esa era la única experiencia de orden laboral que se le podía destacar. Por lo tanto, tenemos a una persona que, en razón a su bajísima preparación administrativa, tiene un grado de sumisión muy grande a alguien que sí fue un excelente administrador público, mucho más experto, y que utiliza siempre el poder en su beneficio personal. Diríamos, Mario, entonces, que en materia de gobierno de rama ejecutiva, el presidente actual, el nominal, que es Duque, pues no tiene la culpa de que lo hayan colocado en un cargo para el cual todavía no estaba preparado, no estaba facultado. Pero no hay una persona al mando del Ejecutivo que pueda manejar, organizar, dirigir y coordinar las acciones de este país. En el sentido de ejercer sus funciones con el grado de autonomía que le dieron 10.300.000 votos, él, Iván Duque Márquez, no lo está haciendo. Iván Duque Márquez está representando a la persona que decidió, que lo escogió a capricho de su, digamos, de su caja de herramientas, lo expuso a la luz pública y lo llevó al cargo. En ese orden de ideas, él, Iván Duque Márquez, no está ejerciendo la presidencia, él está haciendo las veces de bafle en el ejercicio de la presidencia. Por supuesto tiene que asomarse, por supuesto tiene que mostrarse, por supuesto tiene que hacer 3 o 4 actividades que son ineludibles para el Ejecutivo, entre ellas el reconocimiento de los embajadores de otros países, hacerse presente en la inauguración del Congreso de FENALCO, de pronto clausurar el Congreso de la ANDI. Ese tipo de actividades él sin duda alguna las está desarrollando, pero actividades específicas de la condición de líder del Ejecutivo, como el nombramiento de sus ministros, la creación de políticas bien determinadas y creación de su propio esquema de gobierno, son completamente decididas en un sitio diferente al Palacio de Nariño. Bien, sigamos pasando revista. Vamos a mirar el Congreso de la República, el órgano legislativo formado por Senado y Cámara. Hoy el Congreso de la República existe, hace algo, sirve para algo a la grave situación que existe en Colombia. Existe un Congreso de la República en el sentido en que en el espacio del Capitolio Nacional hay 2 cámaras
con los representantes de sectores de la realidad nacional. Son unos edificios que hay ahí. Allá está el Capitolio Nacional, hay un edificio, muy bien, ahí está el edificio, pero en ese edificio hay personas que de un modo u otro representan las fuerzas nacionales. Y las fuerzas nacionales desde la perspectiva económica, desde la perspectiva social y también desde la perspectiva de la mujer. Y hay 2 o 3 episodios muy interesantes de lo que se denomina la realidad política nacional, en donde se reconoce con 2 representantes a la Cámara a las comunidades negras y con 2 representantes en el Senado de la República a las comunidades indígenas. Mario, pero en estos días algunos congresistas, quizá honestos, decían, nosotros nos estamos robando la plata, nos estamos robando el sueldo porque no estamos trabajando. No hay sesiones presenciales, no se ha aprobado absolutamente nada en esta última legislatura porque todos están en la casa y están cobrando el sueldo y están cobrando los gastos de representación desde su casa, desde detrás del computador. Tenemos nosotros un aparato legislativo que lamentablemente está supremamente condicionado por los efectos económicos que genera sobre ellos el Ejecutivo. Entonces, hay un grupo de la extrema derecha en Colombia consolidada en un partido político que se denomina Centro Democrático, que tiene control del Ejecutivo el día de hoy, y desde ese control del Ejecutivo por parte del Centro Democrático se abrazan presupuestalmente a las otras fuerzas, comillas. Con mermelada, digamos, sí, con mermelada le llaman. Ahora, dice este gobierno, yo nunca daré nada de mermelada. Si uno mira el aparato, digamos, diplomático colombiano, se va a dar cuenta de que se están haciendo favores de toda naturaleza. Ahora uno mira la composición del Ejecutivo en términos ministeriales o en términos de administración de lo que antiguamente se llamaban las empresas de economía mixta o cosas de esa naturaleza, y va a ver que en esos cargos sencillamente están personas que llegan en razón al cumplimiento de un favor, la presión de una influencia o la determinación de una orden emanada no por criterios del Ejecutivo ni por necesidades del Ejecutivo, sino que obedecen a razones de índole político. El Congreso de la República, como órgano que encarna el legislativo, tiene básicamente 3 atribuciones o 4 atribuciones, que son el control político, que no lo puede ejercer porque ya no es posible hacer moción de censura ni debates políticos. El otro es elaborar las leyes y aprobarlas, que es la función de legislar. Y otro que tiene, que es tramitar actos legislativos para reformar la Constitución y algunas funciones de carácter administrativo interno. ¿Tú consideras que actualmente ese Congreso está cumpliendo, tiene la posibilidad de llevar a cabo esas funciones? Hombre, la primera función, es decir, lo que hace relación a la censura que los miembros del legislativo le pueden hacer a los determinados trabajadores del aparato ejecutivo, murió por completo. Recientemente se presentó una maniobra de índole político que le asestó un hachazo homicida, como decía el poeta, al cuello de la moción de censura como función del aparato legislativo. Si bien el aparato legislativo goza de esa prerrogativa y todavía formalmente está consagrada, la manera en que ha sido manejado la moción de censura en Colombia ha sido tan deplorable que prácticamente los argumentos para que la moción de censura se pongan en conocimiento de la ciudadanía y sean debatidos por los miembros del Congreso, incluso estos han desaparecido. Ya una vez el argumento se empieza a exponer, últimamente gracias a Ernesto Macías prácticamente se acabó esa facultad, pero un día se puedan exponer estos argumentos, nos encontramos con que ellos, los congresistas que deben votar la decisión que se tome, ya tomaron la decisión mucho antes de que la argumentación se dé. Algo así como esa lógica macabra de los talabarteros, ¿no? No me confunda con los hechos porque yo ya tomé mi decisión. En ese orden de ideas, la moción de censura, desde la perspectiva del pensamiento, desde la inteligencia, ha muerto. Porque ya la decisión está tomada. No me importa que el Ejecutivo haya cometido el error más grande que se pueda cometer. Yo lo respaldo y sus argumentos, por más sólidos que sean, por más bien presentados que estén o por más validación que tengan en los hechos, yo no los voy a aceptar.
Y como tienen la mayoría, y una mayoría que se suma gracias a ese engranaje denominado mermelada, sencillamente hacen avasallante la decisión de sectores del Congreso, siempre inclinados al favorecimiento del Ejecutivo, sin importar el daño que estén haciendo. Pasemos entonces a mirar cómo funciona o no funciona la rama judicial. ¿Qué pasa con una rama judicial cuyas decisiones no son acatadas por el Ejecutivo ni por el Legislativo? ¿Qué pasa con una rama judicial sobre la cual pesan acusaciones? Hay investigaciones no terminadas como las que se mencionaban del famoso cartel de la toga. ¿Qué pasa con el origen de los magistrados, de los jueces, la manera como se integra esta rama judicial? Un resumen, algo cortico sobre esta rama. ¿Qué le falta? ¿Por qué no funciona bien? Mire, yo creo una cosa, Alberto, yo creo que hay una rama judicial en Colombia, en sus altas cortes, limpia, buena, pero que ha tenido 2 o 3 afectaciones de índole corrupción, de índole venalidad, que no necesariamente tienen por qué contaminar a los demás miembros de la entidad. Ahora, a muchos sectores de la política, a conveniencia dicen, esa rama es sucia o esa rama es limpia. Según la conveniencia que tengan, están diciendo, la apoyo o no la apoyo. Hoy estamos viendo una circunstancia política que hace que los sectores más peligrosos del poder censuren a la rama judicial, sobre todo los amplios, de los más altos sectores de la rama judicial, me refiero pues a las altas cortes. Pero en caso de que las decisiones de esa rama judicial eventualmente tuvieran algún nivel de favorecimiento a esos sectores de la política tan poderosos, tenga la completa certeza de que tanto esos sectores como la prensa oficial, la prensa privada pero oficializada, se volcarían sobre la aprobación de la rama. Ahora, si nosotros miramos con detalle, y eso es muy importante, la composición, por ejemplo, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, nosotros vamos a encontrar personas de una estatura intelectual y de una dimensión moral impresionante. Ahí está la doctora Patricia Salazar Cuellar, ahí hay varios funcionarios que son verdaderamente ejemplares, a los que lamentablemente contaminaron en razón de las dinámicas publicitarias o de las dinámicas políticas o también de corrupción, 3 o 4 personas, el doctor Bustos, el doctor Malo y un doctor Tarquino. Pero de ahí a que uno pueda llegar a decir todo el sistema judicial está corrompido, es una afirmación supremamente ligera, temeraria y no obedece a la realidad nacional. Bien, pasemos, aunque el tiempo es muy corto, a mirar otro aspecto de este aparato estatal, de esta estructura, los famosos organismos de control. Dice la Constitución que los organismos de control deben ser entes autónomos e independientes. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser autónomo e independiente un procurador, un contralor, un defensor del pueblo y un fiscal elegidos por el Congreso y el Ejecutivo? Hoy los colombianos se sorprenden de que el procurador no investiga, de que el contralor no investiga y sanciona la parte fiscal, de que el defensor del pueblo no defiende al pueblo y de que el fiscal no investiga la cantidad de delitos denunciados y se limita a decir voy a trasladar las diligencias a las autoridades competentes para lo pertinente. 4 organismos de fiscalización y control, 3 de ellos elegidos por el Congreso de la República. Alguien decía, por su origen lo conoceréis. ¿Y sabe para qué el Congreso elige un procurador, un contralor y un defensor del pueblo? ¿Para qué lo elige? Ahora, el fiscal designado por el presidente de la República. Y la gente se aterra hoy, Mario, dicen, pero ¿por qué estos señores no investigan? ¿Por qué no sancionan? ¿Cómo puede? La gente está descubriendo que son de bolsillo. Pero si siempre lo han sido, siempre lo han sido. Cada fiscal, cada procurador, cada contralor pertenece al momento político y a las personas que detentan el poder político. Eso no tiene ningún misterio. No se entiende por qué la gente hoy se sorprende, abre la boca, se coge la cabeza y dice, es que estos señores son de bolsillo. Yo siempre he sabido que son de bolsillo. Quiero que miremos una cosa, Alberto.
Si nosotros miramos en retrospectiva lo que ha sido la Fiscalía en Colombia, vamos a encontrar juristas de la talla de Alfonso Gómez Méndez. Y yo no podría permitirle a nadie que pueda decir que Alfonso Gómez Méndez fue fiscal de bolsillo de determinado esquema de poder en Colombia. Y yo me acuerdo del doctor de Grey, el primer fiscal, que también fue elegido por la misma forma en que ha sido recientemente elegido este fiscal Barbosa. Ahí había unos niveles de independencia y autonomía en su administración que fueron en su momento ejemplares. También nosotros podemos encontrar con las diferentes fallas que se hayan podido presentar con el doctor Eduardo Montealegre Linet. Había niveles de independencia ahí. A mí lo que me preocupa es que últimamente el ascenso del poder entre una parte del legislativo, me refiero al centro democrático en particular, con el control que tiene el gobierno nacional, ha determinado la selección hoy de 2 o 3 personajes que sí carecen de autonomía y que están absolutamente subordinados a la forma en que ellos, ese partido político, le conviene o determina se debe inclinar las decisiones de los entes de control en Colombia. Yo veo muy fracturada la Fiscalía General de la Nación en la pretensión de gozar de autonomía e independencia en las investigaciones. Ahí sí tenemos nosotros a alguien como un comodín puesto por un partido político, por un ejecutivo que endulzó a la rama legislativa para poner a este funcionario del bolsillo. Lo puedo asegurar. Yo estoy viendo una situación similar, lamentablemente ahí se estará dando, en aspectos como la Contraloría, en donde podemos encontrar que hay ciertas decisiones de la Contraloría que no tocan a fondo la problemática de la corrupción en Colombia. Tanto es así que todavía tenemos una evidencia lamentable de 50 millones de pesos perdidos al año, plata que tenía que estar vigilando nada más y nada menos la Contraloría. Sin embargo, y en eso tengo que ser muy enfático, esta administración que todavía tiene la Procuraduría General de la Nación se ha mantenido autónoma y se ha mantenido independiente, primero porque siempre desde los sectores de la extrema derecha colombiana repelieron la presencia de Fernando Carrillo en la misma Procuraduría. Esto distanció a Carrillo de esos sectores del poder y le permitió, gracias a esa repelencia para con el partido, tener unos niveles de administración verdaderamente autónomos. He leído muchas de las decisiones que ha tomado y el fundamento jurídico en que se ha apoyado me llaman a mí a la admiración. Hay cosas que verdaderamente se deben censurar, pero hay otras que yo estoy viendo tienen un nivel de peso en el esquema constitucional colombiano que todavía podría denominarse aquí existe un contrapeso constitucional importante. No conozco todavía a fondo el desempeño de la actual Defensoría del Pueblo. Todavía tenemos un funcionario de hace 2 o 3 meses nombrado y creo que es un tiempo supremamente limitado, corto, para poder establecer una forma de evaluación. Todavía no está sometido a la primera previa. Recién llegó al colegio, todavía no hay espacio pues como para hacer previas, pero sí me deja muy preocupado el problema de la Fiscalía General de la Nación. Muy bien, se nos quedan muchos temas pendientes para hablar de lo que es este diagnóstico de Colombia. Hay que hablar de la reforma agraria que jamás se ha hecho en Colombia. Hay que hablar de la organización territorial de este país. Hay que pensar en cosas que tal vez muchos colombianos no están preparados para el tema, por ejemplo, de la eliminación de los departamentos y la creación de las regiones como organismos técnicos administrativos del territorio. Hay que hablar de la reforma política, hay que hablar de la reforma electoral. Los grandes temas, 10 o 12 temas que hay que modificar en Colombia para que esto funcione y para iniciar la construcción de una nueva sociedad, un nuevo régimen político donde realmente las cosas operen armónica y estructuralmente de manera sistémica. Estamos en un lugar en la historia, en un lugar de transición. Necesitamos pasar de una democracia formal, como la que tenemos, a una democracia orgánica, una democracia que sea un estilo de vida,
que la gente deje de creer que la democracia son las elecciones. Es que las elecciones no son la democracia, eso es un elemento. Dicen, hay democracia porque hay elecciones cada 4 años, pero ¿qué mediación hay para esas elecciones? ¿Qué manipulación existe? Entonces, acá en Colombia se está hablando, Mario, de 2 referenditos. Un referendo que propone el señor Álvaro Uribe Vélez para acabar la JEP, para acabar las cortes que lo están juzgando o que lo están en este momento investigando. Quiere acabar el sistema judicial que hay y construir uno a su propio gusto. Por otro lado, hay otra persona con afanes electorales que propone otro referendo, que es el señor Roy Barreras, sale con la idea de montar su candidatura presidencial sobre el tema de un referendo con 2 o 3 maquillajes a la Constitución y a la vida social y política de Colombia. La pregunta es, ¿le basta a Colombia, a la organización social, a la democracia colombiana, a la sociedad colombiana, con este pequeño maquillaje que proponen en estos 2 referendos? ¿O realmente ha llegado el momento de que construyamos a través de una Asamblea Nacional Constituyente un nuevo orden político, un nuevo orden social, un nuevo orden ciudadano, donde todos los colombianos podamos hacer parte del Estado y de las decisiones? ¿Tú qué opinas de eso? Yo opino que la Constitución no hay que tocarla. La Constitución hay que desarrollarla, hay que ponerla a andar. Si cada vez que se presenta una coyuntura de índole político en Colombia pensamos en reformar la Constitución, estamos disparándole al viento y no a la paloma. Estamos haciendo las cosas mal. Esta Constitución debe desarrollarse y cuanto más se desarrolle ella, menos necesidad habrá de llegar a, soluciones desesperadas como estas y poco sopesadas. Segundo, a mí me parece muy importante que Colombia ahorita estudie qué propuesta de referendo le están haciendo. Cuando se hace un referendo se está buscando que la población se refiera a un hecho que a la población entera afecta. Hay un referendo de pronto para dolarizar la economía. Ahí un referendo tendría un tipo de pertinencia histórica. Ahí se puede pensar en un referendo para reformar el modelo educativo colombiano. Ahí hay una afectación que como padres, que como estudiantes, que como personas nos afecta a todos. Pero cuando ese referendo tiene una pretensión abiertamente clara de solucionar los problemas personales de alguien, estamos entonces utilizando el vocablo referendo de manera diferente a lo que ese significa. Creo que ese es el referendo que está proponiendo Uribe. Ahora, tenemos que recordar una cosa, Alberto. En los acuerdos de La Habana ratificados en el Teatro Colón, o al menos reducidísimos, pero ratificados en el Teatro Colón, quedó perfectamente excluido a la JEP del juzgamiento de expresidentes de la República. De modo que directamente la Justicia Especial para la Paz no puede investigar a Álvaro Uribe Vélez. Eso está completamente excluido. El detalle es que Álvaro Uribe Vélez no obró solo. Álvaro Uribe Vélez tenía a su alrededor a un grupo de personas, gremios, sectores organizados de poder, actividades de índole económico supremamente poderosas, personas muy influyentes sobre el Ejecutivo y el Legislativo que coparticiparon en lo que se podría denominar la forma en que se atacó el problema de la guerrilla en Colombia. A estas personas, Álvaro Uribe Vélez les debe el haber sido la dirección del asunto y haber tomado desde su cúpula, que hoy lo mantiene completamente ajeno a cualquier posibilidad de juzgamiento, de señalamiento y de, por supuesto, imposición de alguna medida sancionatoria, pero él quedó obligado con las personas a las que llevó, y esas personas son tan poderosas como él.
Aquí hay unos poderes ocultos que son inclusive superiores o al menos tienen un nivel de incidencia muy alta sobre alguien tan poderoso como Álvaro Uribe Vélez. Esa es la pretensión del referendo de Álvaro Uribe Vélez. Tiene como único objetivo procurar que ese grupo, esos estamentos que lo acompañaron en su actividad no se vean perjudicados por la acción que en la JEP es muy penetrante, que es nada más y nada menos que la obtención de la verdad. La verdad, en caso de que aflore, pondría a todas estas personas en el estrado judicial para ser juzgados. Él está protegiendo a esas personas. En relación con Roy Barreras, tenemos que ser muy claros. Roy Barreras sale de su partido político, un partido político veleta, un partido político más o menos de coyuntura y un político más cínico, ¿no? Al son que me toque en vaina. Y si suenan, si en vez de sonar tambores y sonar flautas y sonar acordeones, suenan billetes cayendo, él se mantiene mucho más cohesionado. Al parecer ya dejó de caer el dinero, ya no se necesitaba esa fuerza y entonces empezaron a salirse 3 o 4 personas de ahí. Se salió Roy Barreras, se salió recientemente Benedetti. Entiendo que hace poquito Aurelio Iragorri también renunció a la dirección de ese partido y el partido se desplomó. La salida de Roy Barreras, un hombre tan bien y tan inteligente en el manejo de los medios, necesitaba un trampolín que le diera a su salida un salto. Y entonces hace una propuesta que podría catalogarse de muy publicitaria. Pone sobre su cuerpo, sobre su mentalidad y sobre su propuesta a todos los medios y pone a comentar a Colombia entera sobre la situación. Pero por supuesto, desde la perspectiva tanto constitucional como política, su propuesta no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Seguramente conseguirá 600, 700 mil personas que firmen ese referéndum revocatorio, pero este carece de legitimidad y de imposibilidad de convertirse en una acción efectiva. Bien, hay que advertirle a la ciudadanía, a la comunidad colombiana, que estos referendos son referendos de garrote y zanahoria. Entonces, para que la gente apruebe 3 puntos que no son convenientes, se les ofrece una zanahoria. Esa zanahoria es la renta básica. Claro, para que la gente, detrás de ese plato de lentejas, de esa zanahoria, si apruebas esto, eliminar la JEP, eliminar las cortes y cambiarlas, y otro punto que hay ahí que no recuerdo en este momento, te damos la zanahoria, que es la renta básica. Una renta básica de 220.000 pesos para todas las personas, para que puedan subsistir en este valle de lágrimas. Bien, la idea y la pregunta para el pueblo colombiano, para los ciudadanos, para las nuevas ciudadanías, para las personas que permanentemente han sido excluidas de la sociedad, del Estado, del sistema político imperante, la pregunta es la siguiente. ¿Están ustedes de acuerdo en que una vez termine este gobierno, el pueblo colombiano convoque una Asamblea Nacional Constituyente para crear un nuevo orden social, un nuevo orden político, un nuevo orden económico que nos permita construir una nueva Colombia, la cual actualmente no parece un país, sino una finca, una hacienda, manejada por un mayordomo y con muchos semovientes dentro de ella? Esa es la pregunta para todos. ¿Está usted de acuerdo en que hagamos una gran reforma, una reconstrucción de esta sociedad colombiana, de esta sociedad política? Si la respuesta es afirmativa, en Canal Foro Cívico queremos comenzar ya la discusión de cuáles serían los temas de cambio que propone la ciudadanía, que proponen los sectores sociales, que proponen las mujeres, los indígenas, las comunidades afrocolombianas, toda la sociedad colombiana, qué proponen los jóvenes para salir de esta situación terrible que está viviendo Colombia, porque es una situación terrible. Nuestra invitación, dentro de 8 días, vamos a iniciar debates sobre posibilidades, reformas, y vamos a iniciar por el tema de la reforma al Congreso de la República. Entonces, a proponer, los escuchamos
Foro Cívico Activo en la Comunidad es tu canal para que participes. Suscríbete en YouTube dando un clic ahí donde dice suscribirse. Y estaremos dentro de 8 días tratando este tema con varios analistas y personas informadas sobre lo que es el órgano legislativo.